esta inteligencia artificial se provee de algoritmos, patrones algebraicos, deja de lado aquello que no son datos, aquella otra dimensión que nos vuelve propiamente humanos. Por ejemplo, la conciencia de que en cada momento podemos fallar, esa falibilidad humana, esa profundidad, por una parte, y por otra parte, es imposible capturar todo en un archivo universal. Es imposible porque, como uno podría inferir del Finnegan Wake de Joyce, es muy difícil leerlo, casi imposible, pero esto es lo que uno puede inferir. Todo ese texto dura lo que dura un pestaneo. Y en un instante ocurre una ilimitada inmensidad. Es ilimitado todo lo que ocurre en cada instante. Los instantes no solo son eternos, como decía Henri Cartier-Bresson, sino que son infinitos. Y ese infinito no puede capturarse. Entonces, el primer día de clase con los alumnos 2023 de la maestría, empezamos a dialogar sobre estas cosas y dije, bueno, pero vamos a Constitución. Vamos a Constitución porque, o no es así, porque el ChatGPT no sabe de estas cosas. Y ahí vimos y comprendimos, o intentamos comprender algo de todo lo que nos está ocurriendo, porque eso es el periodismo todavía. Es una gran noticia la inteligencia artificial. También es cierto que como es un producto humano, así como hay inteligencia artificial, hay estupidez artificial. Y el ChatGPT muchas veces se manifiesta de este modo, estúpidamente, burdamente. Entonces es un gran momento precisamente para contar con esa ayuda y salir a la calle a hacer periodismo. El ChatGPT tiene como una de sus funciones básicas la reproducción, porque lo que hace no es copiar, no es plagiar, lo que hace es tomar tipos de discursos, reconocer tipos de palabras en esos discursos o incluso tipos de estructuras, pero si admitimos que un atributo fundamental del periodismo es ser creíble, y si aceptamos la formulación aristotélica, es necesario reconocer que el ChatGPT, más allá de esos por favor, gracias, me disculpo porque no estuvo tan bien, digo, al ChatGPT le falta eso tan humano que es la empatía, palabra que en sí misma engloba ese otro término, pathos. Al ChatGPT le falta la empatía y le falta la pasión. Y se me ocurría pensar que a lo mejor el ChatGPT vino en buena hora como para despabilarnos de la modorra automatizante y hacernos pensar que el texto escrito por un ser humano tiene que tener características del texto escrito por un ser humano. Que nunca le falte la pasión por informar. Que nunca le falte la pasión por esta profesión maravillosa. Yo vivía en Tucumán, que es donde crecí, donde estudié, pero decidí mudarme por esta oportunidad. Todavía me acuerdo de la entrevista de admisión, porque ese día había una manifestación abajo de mi edificio y Silvia me pidió que saque la cámara para mostrársela, así que ustedes pueden imaginarse la escena mía en el balcón sacando la notebook para mostrar la parte de abajo. En todos los meses transcurridos pasé mucho tiempo tratando de buscar una expresión correcta, una expresión que describiese adecuada y certeramente lo que toda esta experiencia significó y significa para mí. Y la verdad es que me abrió un mundo. Me abrió un mundo que hasta hace no tanto tiempo parecía lejano y distante. Un mundo que no formaba parte de mi vida y que yo deseaba. En realidad fue a finales del año 2020 cuando yo conocí la maestría. Estaba buscando en redes sociales, en Google, y me apareció. Entré a la página de San Andrés, vi las asignaturas, a los docentes, y pensé que yo necesitaba hacer esto.
Mi formación de base es en filosofía, no en periodismo, y en este cruce Miguel fue mi referencia. Por eso, hoy para mí es un voto de confianza poder acompañarlo en la materia. Mucho tiempo me pregunté si yo iba a poder, si yo tenía eso que hace falta para ser periodista, y hoy creo un poco más que entre muchas otras cosas, por supuesto, trabajo y empeño son dos de las cosas necesarias. Yo me llamo Juan y soy periodista desde que tenía 13 años. Y fui periodista porque me gustaba escuchar las conversaciones de las personas que me dejaban pasar desde su casa a la panadería. Yo iba a comprar el pan solo y generalmente paraba mientras un señor visitaba a una persona que era la que me dejaba cruzar hacia la otra calle a comprar el pan. Y un día me paré porque el hombre estaba contando una historia que me resultó interesante. Yo tenía 7 o 8 años y todavía no sabía leer. Y entonces él contaba y contaba y yo me quedé parado o de pie. Sé que decir parado acá es estar de pie también, ¿no? Y entonces la señora, más bien el señor, dijo que era de mala educación escuchar las conversaciones de las personas mayores. Yo en ese momento me di cuenta de qué cosas hablaban las personas mayores. No lo había advertido hasta entonces. Las personas mayores hablan de lo que habla cualquier persona. Los chicos, los grandes. Y yo entonces decidí que era interesante pararse, quedarse de pie a escuchar lo que hablaban las personas mayores, que en realidad no hablaban de nada de particular. En aquel momento él le estaba contando a la que me dejaba pasar a comprar el pan de la fiesta de elección de Misses en el pueblo. Y yo creí que a lo mejor yo podría contar lo mismo en el futuro. Y eso me hizo periodista. Yo era analfabeto, pero ya quería ser periodista. El ritmo, para mí, como periodista, ha terminado siendo lo que explica lo que hay dentro de la realidad, lo que se escribe para que sea realidad, para que no se convierta en algo que pudiera escribir otro, sino el que ha escuchado la realidad, se ha preocupado de que la realidad se parezca exactamente a lo que ha estado ocurriendo y él ha estado viendo o escuchando, y finalmente se dice con la ambición de que sea también un tipo de música. La sintaxis es un tipo de música que no tiene que ver exactamente con lo que cualquier realidad puede ser comparada. El periodismo debe contar con honestidad lo que ve y averiguar con sus fuentes. Debe buscar la verdad, ser leal, verificar, mantener independencia, controlar el poder, reconocer el totalitarismo y denunciarlo, sea de derecha o sea de izquierda. Tanto Camus como Kovacs, Rosenthal y, claro, Juan Cruz, escribían todavía impregnados por la cultura de la tinta y del papel. El periodismo digital desafía cualquiera de esos apotegmas y el periodista debe tener principios muy firmes para no sucumbir en las tentaciones que las redes sociales tienen emboscadas. El periodismo norteamericano, por ejemplo, se está preguntando hoy si ante el nuevo lanzamiento de Donald Trump debe mantener la neutralidad que mantuvo ante el primer lanzamiento del expresidente. Y dicen que esa es una trampa que debería ser evitada. Es una polémica que recién empieza, pero aquí ya tiene hace muchos años la fuerza de un huracán.
El acto en el que el periodista decide resignar su condición para adoptar la de un militante de cualquier causa significa una mutación drástica de su carácter. A esa realidad se agrega la presión del poder concreta y directa. Acabamos de escuchar a un funcionario que propone que el periodismo se autolimite cuando juzga a personajes elegidos por el voto popular. La autocensura que este personaje digno de García Márquez, con la aquiescencia de los que debieran enmendar la plana del gobierno, recomienda como remedio el escrutinio del periodismo y de la sociedad, es una de las enfermedades crónicas más severas que la dictadura militar dejó en el periodismo argentino. Quisiera decirle que ustedes están ingresando a este mundo lleno de peligros, pero que yo no cambiaría por nada en el mundo. Hay que capacitarse, estudiar, adaptarse a estas condiciones, volver a las redacciones donde germinan las ideas, se socializan las historias, se comparten los fracasos y se festejan las victorias.